Yo pensé que se escucha bien, porque me he Sí, dado sí, cuenta se escucha. de que en las transmisiones como que el micrófono se aleja así que voy a estar así ahora. Hola. Ya, estuvo bacán, aquí está el librito, Y sí, el sí, lanzamiento. entonces sí fue gente. Bien, 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 Sí, muy bien. sí, fue gente, y es curioso porque, digamos, los que ¿Fue se gente de la dedican, Tracalada o no fue gente de la Tracalada? ninguno de la Tracalada. Ninguno de la No, Tracalada, está bien. mal. No Muy importa, mal, para el siguiente libro van a ir, estoy seguro. está Digo, bien. es curioso porque, digamos, en estos eventos como que se unen los distintos grupos, ¿cachai? Vi a mi familia, a mis tíos, gente que nunca se ha acercado, digamos, a las cosas que yo hago en cuanto a poesía, y los amigos de siempre, de la universidad, y gente que no he visto nunca más, nunca en mi vida. Así que fue un grupo bastante interesante y fue divertido, se bebió bastante. Después del Como evento. debe ser, claro. Después del evento porque había que mantener la cordura y después sí ya la patanada, ¿no? Y eso. Está bien, está bien. Un Y, chico y, literato bohemio, bien. exacto, y que ahí te volaron el bigote, mijo, borracho, ¿no? ¿O cómo fue la cosa? Lo que pasa es que me quedé dormido y me machetearon, mire la evidencia. No, sino Oye, que... Yankee, por acá el doctor Jorge Castro desde Machala pide que sortees un libro. Ya de una, por supuesto. Vea eso, ya, Sí, vacancísimo. sí. Vamos a Ya, sortear para el el libro. suscriptor 30,000 se llevará el libro de Yankee. Así que por favor, Ya, a ver, díganle. de puro loco, si llegamos a 18,000 suscriptores, se va ese libro. Listo, Porque- Pero tratemos listo. de llegar pronto, ¿no? Si no para la segunda edición, pues no, a Una este paso segunda. no. O si Entonces no, llegamos el resto de la semana, lleguemos a los 18,000 y se o si va. no, como dije, si nos quedamos hasta las 12, capaz que llegamos a los 18,000 a las 12 de la noche. ¿Quién No sabe? creo, pero Ah, bueno. bueno, está bien. Porque tenemos solo 320 en vivo. No sé cuánta gente se una hoy. Hay que ver. Hay Eh, que ver. pero bueno, ¿y esa banderita de Ecuador? Por dos cosas. Número uno, porque Hay un antes de... fantasma ahí atrás. No, es mi mamá, creo que está... Ah, ok, ok. Que Ah, está ya, viva, ya, por ya. cierto, mi mamá, que está viva. No, 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 no. no es que es un fantasma de mi Se madre. acaba de esconder. Sí. Se acaba de Bueno, esconder. Ok. la banderita es porque el día del evento, antes de ponerme camisa y sacar el libro y leer como poeta, Oye, pero no, de verdad, tu mamá se tiró al piso. está limpiando, es que está agachándose para que no se vea y tú acabas de exhibirla ante todo el Ecuador. Gracias. Perdón, señora, disculpe. Ok, continúo. No, y te decía que antes del evento estaba con mi editor, que mi editor es de Macas y vino exclusivamente para el lanzamiento. Él es de Macas, así que él quiso un poquito de la experiencia de Boyaca y lo llevé a una tienda de sauces a ver el partido de la Champions y chupamos. Eh, Fue A divertido. una tienda de sauces a ver el partido de la Champions. Qué hermoso. Obviamente, él quería la experiencia de Boyaca completa. Por suerte, no nos robaron, pero eso hubiera sido 100% auténtico y completa la experiencia de Boyaca. Claro, Y claro, bueno, total. eh, felicidades por Pacho y el primer ecuatoriano en ganar una Champions, que en los tiempos que corren es difícil encontrar cosas por las cuales estar orgullosos de Ecuador, ¿no? Cada vez es más Totalmente. complicado, cada vez es más difícil, pero cuando hay las razones, hay que aprovecharlas, chicos, así que pilas. Saludos Esa a es la razón. Raymond Peña que hizo un aporte vía PayPal, gracias. Y también porque hoy día, aunque la idea era hablar la semana pasada acerca, no del 24 de mayo, sino más bien del relato mítico, heroico de Abdón Calderón, pero usarlo como punto de partida para hablar de otros casos parecidos en Latinoamérica y el mundo, de héroes que existieron, pero por distintas razones su historia fue hecha más grande, hecha más heroica, ¿no? Más mítica. Entonces, por eso voy a recrear el mito de Abdón Calderón, que estaba así. Ok, Ok. ok. Entonces, Algo así. Entonces, ese es el tema de hoy. ah, ok. El otro día tuvimos un repaso histórico como que un poco más yéndose a lo filosófico, Sí, lo vi, lo vi. Tomás alrededor de la batalla del Pichincha y después de la revolución del 28 de mayo. La Eh, gloriosa. gloriosa. Y salieron Bueno, algunos datazos, algunos datardos bien, bien intensos que alborotaron a la gente. Así que vayan a claro, verlos, es la claro, claro. transmisión del viernes en la noche.
Ok. Claro, y tomando en cuenta eso, también quería hacer un comentario que por ahí se dio que la semana pasada, tanto Tomás como yo teníamos un tema que por ahí iba cercano. Ujú. Entonces, lo interesante de los dos es que, digamos, tenemos orígenes distintos y tenemos contextos distintos. Con Tomás, por ser docente, por haber tenido tantos estudios, con él vas a aprender. Ujú. Conmigo no vas a aprender. Con suerte te vas a reír un rato, te ríes un rato y con suerte aprendemos todos. ¿Ya? Con Yo, O- suerte tenemos curiosidad para pelear después. crucemos yes, los dedos. así Exacto. es, Crucémoslo. crucemos los dedos. Y Ok. bueno, la intención también de esto es como que tocar temas diversos de otros lugares, porque hay mucho Ecuador, mucha tragedia. Y lo que pasa con la tragedia, o cuando a uno le va mal, es que uno piensa que le pasa solamente a uno, pero Claro. no, a todo el mundo le va mal, chicos, no solamente el Ecuador. Así que la intención es también tocar temas de otros lugares, no darnos vueltas, no darnos palo todo el tiempo, sino darnos cuenta del contexto que estamos mal, pero estamos acompañados en lo malo. En fin, comencemos ahora sí. Let's Abdón go. Calderón, let's go. Como ya le agarré el tino a esta vaina, no voy a excederme mucho. Como, como dije hace un rato, el tema de Abdón Calderón es más que todo una excusa para hablar de un tema más grande. Y quiero Ya. iniciar esta intervención con esta frase, a la cual le daré vuelta otra vez, que es la nación también se construye desde la ficción. Atentos a Ok, eso. sí. La nación también se construye desde la ficción. La nación también se construye de la ficción. Dale, Ok, pues. claro. Entonces, mi intención Explíquese. con esto, mi intención con esto, esta intervención no es ni derrumbar, digamos, el El mito. prestigio. No, o sea, el mito no, es más como dar un poquito más de realidad y que la gente se dé cuenta de que la realidad es muchas veces más heroica que el relato mítico. Y la Ujú. vida de Don Calderón justamente da cuenta de aquello. Así que mi intención no es desprestigiar a nadie, ni las gestas heroicas que hicieron nuestros próceres, que fueron tal cual heroicas, sino más bien dar un poco más de recurso real a las cosas. Entonces, hablemos de Abdón Calderón, el verdadero, así como Yailin, la más viral, este es Abdón Calderón, el verdadero. A ver, nació en Cuenca, Abdón Calderón Garaycoa, nació en 1804 en Cuenca. Hay una cosa, 1804. Ok. hay una cosa interesante de Abdón Calderón, y es que yo no sabía que los papás de Abdón Calderón eran igual o casi tan importantes como él en cuanto a la independencia. Sus dos padres independentistas. Es más, su papá, nacido en Cuba, fue Ajá, fusilado. cubano. Cubano. Bueno, que en ese entonces más que cubano era novohispano, ya, pero bueno, cubano. Él fue fusilado en Ibarra eh, un año, 2 años después del primer grito de la independencia. Es decir, es el primer grito de la independencia, él debe huir a Guayaquil, lo encarcelan, eh, él en lugar de huir, digamos, a exiliarse, retoma el poder el virreinato, él sigue luchando en la clandestinidad, lo agarran, lo atrapan y lo fusilan en Ibarra. Esto ocurrió en 1812. O Obviamente, sea, Don Calderón tenía 8 años cuando fusilaron a su padre. yes. Así Ok. que eso obviamente marcó la vida del joven Abdón. La mamá de Abdón, por otro lado, siguió viviendo. Ella murió creo que en el 1860 y pico, más o menos. Ella fue importante también en la gesta independentista. Se dice que incluso ella se mandaba cartas con Bolívar y San Martín. Entonces, incluso después de la muerte de su hijo. Ahora, hablemos ya ahora de Abdón como tal. Muy bien. Cuando estalló la Revolución de Octubre en 1820, él tenía apenas 16 años. Entonces, Ujú. imagínate un adolescente en esa época, ¿no? En los albores de la revolución, con un papá fusilado justamente por apoyar esta gesta independentista. Obviamente, él se enlistó al mes, no sé, al mes, a las semanas. No mucho tiempo de enlistarse al ejército, digamos, independentista, él se enlistó al Batallón de Voluntarios de la Patria, en el cual se destacó por su valor. El patriota Luis Ordaneta dijo de él en su momento que por su valor heroico lo ascendieron a subteniente. Más adelante, recordemos que después de 1820 hay 2 años de campañas, de luchas que van desde
con la intención de liberar desde la costa, desde Guayaquil hasta Quito. Eso ocurre en 2 años, de 1820 al 22. Esos 2 años, Abdón Calderón, que pasó, o sea, cumplió 16 años, 18 años en ese transcurso, la pasó de batalla en batalla. Pasó de trinchera en trinchera. Por ¿De qué eso año a se qué año? de 1820 a 1822, 2 años. Ok. Duró la campaña libertadora, por así Ok, decirlo. de los 16 a los 18, ponle. Dando guerra al man. Entonces, cuando ya llega a la batalla del Pichincha, él con 18 años, pese a su juventud, se podría decir que Abdón Calderón era todo un veterano de guerra. Ya era un 18 años. veterano, digamos, ya tenía bastante Curtido. experiencia en batalla. Así es, curtido en la guerra. Ahora, hablemos específicamente de la batalla. Como ya Tomás habló de esto, no voy a ahondar mucho, ya se sabe más o menos todo lo que ocurrió, el pormenor, el contexto. Yo quiero ir a lo puntual, la muerte de Abdón Calderón. Lo real, lo que se sabe por los testimonios de la época, es que efectivamente Abdón Calderón fue herido en batalla en 4 ocasiones, 4 disparos. Exactamente no se sabe dónde porque no se hizo autopsia, me parece, o al menos no encontré la autopsia oficial de él, pero se sabe que fueron 4 heridas de bala. Una vez que cae por sus heridas, cae casi inconsciente, los soldados improvisan una camilla con lo que tienen, le ponen un poncho encima y lo colocan en una choza un poquito alejado del campo de batalla. Una vez se termina la batalla, ¿no? El cuerpo, no, con vida, Abdón Calderón es trasladado convaleciente a Quito, donde muere después de 14 días. Ahí va otra diferencia, porque según el relato mítico, él muere en batalla. No en fue así. batalla, claro. Claro, y suena Muere en épico. batalla casi que, digamos, mutilado, bandera Claro, en la con la boca, bandera en los no dientes, tenía pues. una pierna y todo eso. Ya voy a decir de dónde exactamente viene ese pasaje de la bandera entre los dientes. De la bandera, ok. De la bandera y de la vacara. En fin, él muere después de 14 días a causa de disentería. Que posiblemente eso es lo que yo había leído. Ya, que posiblemente tenga que ver con las heridas, ¿no? Porque eran 1820, contexto de guerra, no había la medicina que hay hoy día, así que un uñero era ya muerto. Claro, era puta. Sí, básicamente. Claro. Como la cuenta, hay una cuenta en Instagram que hace relatos medievales y pone a tus extensos 32 años has tenido una vida plena. Has tenido una vida plena, así es. Sí, total. Sí, es verdad. Otra cosa de relatos auténticos, luego de la batalla, pues, ¿no? Antonio José de Sucre es el que hace el parte de aquella batalla, un parte muy pequeño, muy escueto, pero en ese resumen escueto y corto de la batalla, él se da el tiempo de hacer una cita específica para Abdón Calderón, y cito: hago una particular memoria de la conducta del teniente Calderón, que habiendo recibido... Calderón, wow. Sí, porque él muere como teniente, por cierto. Que habiendo recibido Pero el ascenso es post-mortem. No, él muere como teniente, porque él... ya, ok. Digamos, él entra como soldado raso... Claro, 2 años en batalla, claro. O sea. Pasa de subteniente a teniente en 2 años de batalla. Dale. Entonces, bueno, dice... habiendo recibido 4 heridas, no quiso retirarse del combate. Probablemente morirá, pero el gobierno de la República sabrá compensar a la familia los servicios de este oficial heroico. Es decir, José de Sucre vio eso, dio cuenta del heroísmo de Abdón Calderón. Y dijo, este niño es un arrecho. Claro. Básicamente. Luego de eso, Bolívar, al enterarse de estos hechos, al leer el parte oficial, ahí sí, él le otorga a Calderón el grado de capitán y decretó que su sueldo fuera efectivamente entregado a su madre. Además, y esto es muy simbólico y bacán, me encanta, no encuentro una palabra más formal, me parece increíble y genial. Él dispuso que la primera compañía del batallón Yaguachi a la que él perteneció no tendría capitán, y en las revistas, es decir, cuando pasaban lista la tropa, al mencionarse su nombre, la tropa habría de responder: murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Ahora, quiero que me ayuden, si es que sabe la gente del chat,
se supone que esta ceremonia, o sea, que esta tradición se cumple hasta el día de hoy en dicha Se unidad militar. mantiene. Se mantiene, lo cual si es cierto, loco, se me pone la piel de gallina, si es así. O sea, debería mantenerse todavía, dices tú. Claro, exactamente, porque así lo dispuso Bolívar, digamos, ¿no? Ya, ok, pero lo dispuso para un batallón específico. Claro, el batallón Yaguachi, al que De Yaguachi. perteneció él. Ese batallón se mantiene todavía, pero no sé si todavía hacen digamos, Habría que homenaje, preguntar. tal cual. Habría que preguntar. Habría que ir a Yaguachi. Yo no encontré Habría que ir a Yaguachi. datos sobre eso. Gracias, Alex Ayo, que hace un aporte de 100 pesos y se me perdí de escuchar desde el inicio. Repita la historia, no me avisó YouTube que iba a leer el niño, ahora se vuelve. No, Tranquilo, lo repites después. Tranquilo, aquí estamos, justo para dar vueltas todo el tiempo, lo mismo, no mentira. Alfredo A ver. Núñez acá dice, es cierto, en el Liceo Naval nos le enseñaron así. Ah, ya, claro, sí. Entonces, ahora voy a abordar un poquito en qué momento se pasa, o sea, se convierte la historia real de Abdón Calderón en un mito. Y la respuesta es bastante sencilla, no es tan difícil. Éramos una nación joven, una nación naciente, valga la redundancia. Todavía somos una nación Todavía, joven. bastante joven en madura. Estamos en la edad del burro. Estamos como en la edad del burro. Del burro, del burro, de la rata. Somos un adolescente muy, muy irresponsable. Me identifica igual, pero sí. Exactamente. Okay. En fin, éramos una nación joven. Necesitábamos ídolos, necesitábamos orígenes del cual nos podamos sentir identificados. Recordemos que en ese momento nuestro pasado era España, nada más. Ajá, sí. Entonces, para una nación independiente no puede ser posible que su historia comience con su enemigo, del cual se independizó. Entonces, en la búsqueda de estos héroes nacionales, se dieron con Don Calderón. Y su imagen se fue consolidando, sobre todo en la educación pública. Aquí va, en libros escolares, que hasta hace poco, y esto es importante, hasta hace poco, esta versión fantástica de la hipérbole de Abdón Calderón se seguía contando en las escuelas. Claro que sí. Del país, sí. Este fenómeno fue más grande particularmente en el gobierno liberal de Alfaro, y en gobiernos de corte más nacionalistas como Velasco Ibarra, donde de nuevo era importante elevar a figuras que unifiquen la identidad nacional, que era muy necesario en ese entonces. ¿Quién es el que exactamente genera este relato tal cual como nos llegó, del brazo mutilado y tal? Un escritor, estos escritores como siempre arruinando todo, un escritor cuencano llamado Manuel J. Calle, en su texto de 1905 llamado Leyendas del Tiempo Heroico, que es un libro cuyo único fin era fomentar el civismo. Es que ahí está la diferencia. Una cosa es civismo, cívica, y otra cosa es historia. Totalmente de acuerdo. Este libro era un libro de cívica, pero la gente, o sea, los educadores, los gobernantes de la época, sabiendo que esto era así, lo intentaron digerir como historia. Claro, lo manipularon para crear un relato épico. Épico, así es. Y entonces, aquí cito, y aquí está el origen de todos nuestros males. En este libro dice, pero voy a leerlo así como si fuese poeta. A ver. Te voy a poner en cámara completa. Léalo, señor escritor. Silba una bala y le rompe el brazo derecho. Silba otra bala y le rompe el brazo izquierdo. ¡Viva la República!, grita el heroico adolescente, y siempre en pie corre con la espada en los dientes. La espada era. La espada. Oye, ¿en qué momento pasó de espada a bandera? Espada a bandera, claro. ¿Dónde fue esa pérdida en traducción? Eso ya es cuestión de nosotros, creo. Algún man sabido dijo, ¿sabes qué? Para que quede más chévere, ponle bandera. En vez de efecto Mandela, es efecto héroe niño. Efecto héroe niño, así es. Era la espada. Abdón Zoro Calderón, dice. Sí, como Zoro. Abdón Calderón era Zoro, básicamente. Y de ahí sale esta expresión, ustedes han escuchado, con la espada entre los dientes, cuando uno va enojado, claro. como
Claro. a matar. Ya. El cuchillo Ese- entre los dientes. El cuchillo entre los dientes, esa es. Ese también es otra muletilla del periodismo deportivo, también, esa es otra. Lo Sí, odio, sí. odio Claro, o esa- con la sangre en el ojo. Exacto. Ok, a ver, Sí. entonces, Oh, bueno. hasta ahora, este relato, como tú bien puntualizas, es algo que no tiene que ver con lo histórico, sino con un sentimiento patriota, por así decirlo. Así es. Ya. Así es. Ya, Ok. ya, ya. Ahora, Y Ahora- nosotros como buenos ah. noveleros, o sea, lo llevamos a la estratosfera. claro, es que no nos quedaba otra, como dije hace un rato, éramos una nación joven, entonces no había mucho cuestionamiento, pero ahora voy a a la parte del cuestionamiento. En algún momento alguien tuvo que decir, bueno, loco, ¿hasta qué hora van a darnos esta historia exagerada de las cosas? Y efectivamente el tiempo dio la razón y uno de los primeros intelectuales, porque siempre es un intelectual, uno de los primeros intelectuales ecuatorianos en abordar críticamente las versiones de estos héroes, no solamente de Abdón Calderón, sino de algunos héroes nacionales, fue Benjamín Carrión. ¡No! El Benjamín mismo, Carrión, que es abuelo de Martín Payares. ¡Oh, my God! no sé si él sabía que en eso iba a acabar su descendencia, pero Es bueno, que estoy enganchando con el tema que vamos a hablar ya mismo, entonces todo es importante, papi. todo Ok, es importante. entonces Benjamín Carrión es el primero. Así es, el Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Él, él tiene algunos libros en el cual hace énfasis en esto. Uno de ellos que es muy importante, que se llama El Cuento de la Patria, que capaz lo conocen, y si no, léanlo porque es buenísimo. Él es muy crítico en cuanto a esto, y por ejemplo, en ese libro, él dice, la historia oficial ha sido muchas veces más un relato de ficción que una narración de hechos comprobados. En otro libro, él también hace una crítica a lo mismo, en Cartas al Ecuador, este libro él dice, nuestros niños aprenden más leyendas que hechos, más mitos que realidades. Entonces, estas obras sentaron las bases para que haya una historiografía más crítica, no solo de Don Calderón y de los héroes, sino de todo, digamos, el currículum académico, el pensum escolar del país. Bueno, luego aquí tengo un par de reformas que se hicieron, una en el 96, otra en el gobierno de Correa, pero es para dar cuenta de que en esas dos reformas se hizo una revisión del pensum, se hizo una revisión de lo que se estaba enseñando y se supone que en esas dos reformas se intentó y efectivamente se fue rompiendo un poquito este mito de Don Calderón y se lo reemplazó con lo que es, con la verdad, con lo real, porque para mí la historia real de Antón Calderón es mucho más increíble que lo que nos contaron, que es tan increíble esta historia mítica que hasta da risa a veces, ¿no? Imaginarse un hombre que le disparan puta, en el brazo, en la pierna, hasta da risa, pero la historia de verdad de Abdón Calderón no es nada de risa, no es nada, Es es como, heroico, no, es heroica y aparte estás claro, contando una historia que tiene hasta muchas más dosis de épica que el propio relato. Porque, a ver, el relato es casi hasta una caricatura en algún punto. claro, Parece has visto esa, creo que es Monty Python, esa en claro, la que hacen, cuando just lo a flesh rebanan wound, al man, ajá, lo rebanan, lo dejan así sin nada y el man sigue peleando. Es un claro, poco eso, es pero eso, te es das eso, cuenta que la realidad es mucho más épica. es más épica. Bueno, ya voy acercándome un poquito no a la conclusión, pero a las partes. Te dirían los chicos con Paul que falta storytelling para contar la realidad. Falta storytelling para contar la realidad. Sí, tienes que saberla contar para generar el feedback y que haya el engagement. Tú No, pues sabes, ¿no? tienes que hacer una gran campaña que comience con varios Es que mira, shorts. por ejemplo, a ver, mira, escúchame. Ustedes aquí dicen, los niños se comen más el cuento, la ficción, que la realidad. Pero es que, loco, la ficción, mira lo que tiene, pues. O sea, tú eres pelado. Tú tienes 6, 7 años. Claro, Y te cuenta la Así. historia de Goku ecuatoriano, así, el pelado. Exacto. ¿Cómo no te la vas a comer, ñaño? Claro, ¿Ah? claro. ¿Cómo claro. no te vas a creer esa historia y si te la repiten y te la repiten y te la repiten, va a quedar como, ese man es el que llevaba la bandera, pues ahí le disparaba y el man, porque Claro. loco, acuérdate la figurita que vendían en el bazar, pues loco. El man estaba en el suelo con Así, la... así. Yo me No, acuerdo, pues loco. tuve ese álbum.
Yo tuve Sí, loco. No, la tipa que te mandaba y tú le decías a tu vieja el domingo a las 8 de la noche, mamá, me olvidé. Me olvidé que tenía que pegar esa huevada en el cuaderno de cívica. Entonces ibas a comprar y te encontrabas. Claro, 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 claro. No, aparte A ver. toda la cuestión es épica ahí, pues, ¿no? O sea, Claro. mira, vamos a ver representaciones de Abdón Calderón. Exacto, Como exacto. Cristo lo tiene el man, como Cristo, sí, básicamente. Sí, Martirizado. No hacía falta que le hagan eso al pobre Abdón sea, Calderón. Gracias a Víctor Hugo Gil por su aporte. Dice, saludos muchachos, entretenido el tema. O sea, por ejemplo, mira esta imagen. Era necesario, pregunto en serio, ¿qué tan necesario era esta imagen, por decirlo de alguna forma? Es esta, sí. A ver, veamos. Mira, Claro, no, se está no. hecho mierda y el pobre Abdón, pues. La pasión de Calderón es eso. Está muy mal ahí, entonces no da. La pasión de Abdón. Y claro, Además que era más joven, o sea, era más flaquito, o sea, era un joven de 18 años, loco. sí, más pero era un menudito, joven de más 18 flaquito. años que había estado 2 años batallando. O sea, el man acá Man ya estaba curtido. El man ya estaba curtido. Sí, o sea, ese man, ¿cuántas corvinas no tendría Abdón Calderón? Es que, hermano, ¿Cuántos? Y estamos hablando de contra quién nomás peleó Abdón Calderón. Uh-huh. Ahí tengo el recuento de las batallas, pero bueno, fueron algunas ya. Digo, en el lapso de 2 años, guerreando desde Guayaquil, Cuenca, Quito. O sea, fue un lapso de 2 batallas de guerrear, mal comer, mal dormir, mal vivir, por 2 años. Claro, Solo eso una ya locura. es un héroe en mis libros. O sea, una locura. O sea, si tú expones a un adolescente a eso, 2 años, y lo conviertes en eso, estás hablando de una historia increíble, claro, ¿no? Claro, así es. Bueno, pero creo que la más, bueno. También hay, a ver, aquí hay una que está con la bandera de Guayaquil. Hay Sí, otra que también. está con la bandera de Ecuador. Sí. Ya, hay otro error ahí. No existía la bandera de Ecuador todavía. Eso es Claro. que me olvidé de decir. La de Guayaquil sí, la de Guayaquil y la de Miranda, que no era la de Gran Colombia, era la de Miranda. Después de esa batalla se oficializó la de Miranda como la Gran Colombia. A ver, tiene los conflictos en los que participó Abdón Calderón, la primera batalla de Huachi, la batalla de Tanizawa, la batalla de Cone, la segunda batalla de Huachi, el avance de Guayaquil a Cuenca, el avance de Cuenca a Quito y finalmente la batalla del Pichincha. Estamos hablando de un brother que desde los 16 años dijo, bueno, yo acá no me quedo tranquilo, sino que me voy a la guerra. Claro, o sea, su primer visita a la costa fue para guerrear, hermano. Para dar bala. La primera vez que yo viajé a Quito, a Cuenca, fue al Quito Fest, no a matar españoles. Pero mira ahí la diferencia, la juventud de antes. Claro, la juventud de antes. A ver, por ejemplo, esta foto me parece que está un poquito europeizado aquí, Abdón Calderón. En esta que claro, me y parece pasó O'Higgins. Claro, este es O'Higgins. Este es O'Higgins. Almirante Brown. Oye, este no es, pues, Omar, este no es Abdón Calderón, pues, este es... Pero, ñaño, tú... John Stuart Caldrion. Ese es Cochrane. Ese es claro, John Cochrane. Parece John Cochrane. Ñaño, tú pones a Abdón Calderón y te sale esa imagen, ñaño. Enciclopedia del Ecuador. Calderón, teniente, Abdón. Pero ¿por dónde va a ser este man, Calderón? Ahí está, pues, ñaño. Yo nomás te estoy diciendo que hasta en eso también hay una lucha de narrativa. Pues uno lo ponían con la bandera del Ecuador, otro lo ponían con la bandera de Guayaquil. Eso también es parte de la disputa Guayaquil-Quito, que también es parte de la narrativa que también había la disputa, pues, ¿no? Claro. Así es. Bueno, y para dar cuenta de que estas cuestiones, digamos, estas hipérboles en cuanto a las historias de nuestros próceres, no ocurre solamente en Ecuador, ocurre en todo el mundo. Y daré unos ejemplos cortitos, rápidos, para ya ir cerrando, de ejemplos parecidos a este en otras partes. Por ejemplo, uno rapidito, vamos a ir a Estados Unidos, la fábrica de las mentiras. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos,
independentista, revolucionario, y está en los billetes de $1. Ok, George Washington, hay este mito de que él era un tipo íntegro, qué sé yo, de principio fuerte, tú sabes, ¿no? Cómo quieren vender siempre a sus patriotas. Sí. Supuestamente él cuando era niño, yo imagino a George Washington de niño con pelucas, un pequeño George Washington con pelucas. Un pequeño George Washington con peluquín, claro. Mira. Claro, con peluquín. Se supone que él de niño, él tenía un cerezo al lado de su casa, ¿no? Y en una de esas cosas de niño, de travieso, el man va y lo corta, así el loco, pa, le da machetazo y lo corta. Entonces cuando su madre va y lo confronta, como, hey, ¿qué hiciste, Jorge? Un niño cualquiera hubiese dicho, ¿sabes qué, mami? No, que no sé, o mentir. Supuestamente, el pequeño George Washington, Jorgito, con Jorgito todo íntegro y con el ímpetu que pronto iba a demostrar, se paró de frente, puso su mano en el pecho y dijo, I cannot tell a lie. I chopped the tree. Que en español es, que con mi inglés horrible no se entendió, pero en español es, no puedo mentir, yo corté el cerezo. Ya. Entonces, supuestamente, este relato da cuenta más adelante de que George Washington era una persona íntegra, desde niño era alguien responsable, desde niño ya daba dotes de grandeza. Entonces, eso ayudó a que después de la independencia, Estados Unidos, que acuérdense, tuvo una guerra civil después, se intentó como que unificar todo este país a partir de estos relatos, a partir de estos próceres y a partir de estas hipérboles. Si George Washington de verdad dijo eso de niño, no se sabe. Lo que se sabe es que eso funcionó. Fuente Arial 12. Ya, así es. Otra rapidita. Voy a hablar rapidito de lo que fue como que el primer grito de independencia, pero en México. Que ahí sí fue literalmente un grito que el cura Miguel Hidalgo se sube al balcón de la iglesia a gritar ¡Viva México! ¡Muerte al rey! ¡Muerte a los españoles! Ya. Y eso da inicio a las revueltas que después comenzaron con las independencias de México y tal. Sí. La realidad es que eso no fue así. Y en un contexto más amplio, no todos los independentistas estaban con la misma sintonía. Algunos no querían independencia, querían autonomía. Hay diferencias entre autonomía e independencia. Y por ejemplo, Miguel Hidalgo quería autonomía. Y lo que él en realidad dijo en el grito de Dolores fue, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Y ustedes me dirán, Yankee, pero ¿por qué un independentista va a decir viva Fernando VII, rey de España? Porque como tú dijiste, autonomía, no independencia. Así es. Y es porque en ese momento España estaba ocupada por Francia, por Napoleón. Así que había un vacío de poder que las juntas, digamos, que se habían formado en España para expulsar a los franceses, eran de corte liberal. Entonces, por un lado estaba un nuevo régimen español de corte liberal y por otro lado, los franceses. Hidalgo no quería ni uno ni lo otro. Hidalgo quería autonomía, sí, pero siempre siéndole leal a Fernando VII, el legítimo rey de España. Entonces, esa fue la realidad. Después, obviamente, se fue rodando la pelotita y los autónomos se volvieron independentistas. Pero la realidad fue esa. Entonces, hoy en día en México, yo creo que esto fue no sé si fue un 16 de septiembre, todos los 16 de septiembre en México conmemoran el grito de Dolores, donde el presidente toca la campana y dice, vivan los héroes, viva Miguel Hidalgo, viva Morelos, viva Domínguez, viva Allende, viva la independencia, viva México. Nada de eso. Sí, originalmente. Claro, nada de eso dijo Hidalgo. Nada, pero nada. Claro, pero o sea, estamos hablando de, una vez más, construir narrativas para exacerbar el sentimiento patriótico. Claro. Y aquí te concluyo con una rapidita que para mí es el Abdón Calderón argentino. Misma historia. Joven, bueno, este caso, este argentino es más humilde, ¿no? Tiene como de orígenes más humildes, era mestizo. Abdón Calderón igual era como que de familia un poco elitista, igual heroico por donde se lo vea, pero ya pues. Es más, eso da más cuenta de su heroísmo, creo, ¿no? El haberse
desvinculado de sus privilegios para lanzarse a la guerra. Eso igual toma en cuenta que estamos hablando en tiempos donde ser soldado era visto como algo grande, ¿no? Claro. Era claro, de prestigio, exacto. Era de prestigio. prestigioso. Incluso recuerdo que, por ejemplo, incluso en la Edad Media, si tú nacías, qué sé yo, segundo o tercer hijo y no podías heredar, lo más básico es que o te lances al sacerdocio o a la vida militar, ¿no? Para que ganes prestigio, ¿no? Bueno, este Abdón Calderón argentino, Juan Bautista Cabral, okay. él estuvo en la batalla de San Lorenzo de 1813, a cargo en el cual estuvo San Martín. Cuenta la leyenda de que San Martín se cayó de su caballo en medio de la refriega y unos realistas iban a rematarlo, pues no, a San Martín, porque había quedado atrapado en su caballo. El relato heroico dice que Cabral, así corriendo como, así, heroicamente va corriendo y lo levanta el caballo así, con una fuerza sobrehumana. Levanta el caballo y se interpone entre las bayonetas y San Martín, salvándole la vida. Y supuestamente muere diciendo, muero contento, hemos abatido al enemigo. Bastante heroico, exagerado, ¿no? Sí, poquito, ¿no? Sí, poquito. La épica real, innecesaria eso. A ver, ¿y cuál es lo real? Claro, es que es por eso, innecesario, porque lo real ya es de por sí demasiado heroico. Esto es lo real. Existió Juan Bautista Cabral, participó en la batalla de San Lorenzo y él sí murió en batalla. Todo está documentado. Pero lo que no se sabe es que si realmente corrió digamos, a interponerse entre San Martín y las bayonetas. San Martín sí se cayó de su caballo. No se sabe así de cierta quién lo ayudó o si alguien lo ayudó o cómo fue. Pero son como que fuentes que se van peleando entre ellas, pasa el tiempo, se mezclan y a la final queda hecho un champú. Lo que yo busqué y encontré es que este mito de lo que él dice, él muere diciendo, muero contento, hemos abatido al enemigo, nace del propio San Martín, porque San Martín en una asamblea ese mismo año, meses después de la batalla, él dice esto, no puedo prescindir de recomendar particularmente a la familia de Juan Bautista Cabral, que atravesado el cuerpo por 2 heridas, no se le oyeron otros ayes es dolencias, ¿no? Dolores, otros ayes, claro. otros quejidos, que de los de viva la patria, muero contento por haber abatido a los enemigos. Es decir, el que inició el chisme fue San Martín, básicamente. O sea, San Martín fue el que lo ensalzó y dijo, claro, este niño es... Ahora, ¿en qué año fue esto, lo de Cabral? 1813. Ok, por ahí. Okay. Antes de Abdón Calderón, a eso voy. Esto quiere decir que nosotros hicimos una especie de remake de eso. Claro, claro. Y aquí va mi punto final. Con esto cierro mi deliberación. Y es que, a ver, como dije hace un momento, éramos patrias nacientes, éramos repúblicas nuevas. Era imperativo que estas repúblicas nacientes tengan sus propios héroes, tengan sus propias proezas, tengan sus propias gestas. No podíamos, digamos, empezar nuestra vida republicana a partir de España. Que es cierto, venimos de España, pero nos independizamos de España. Entonces, teníamos que construir nuestra propia historia, con nuestros propios héroes, enemigos, logros y errores. Entonces, en esa intención fue que ocurrió esto, esta exageración, esta hipérbole, ¿no? Pero lo que yo sí pondero ahora es que hemos llegado a un punto en la humanidad y en la historia en que creo que estamos viendo la diferencia, como dije hace un rato, entre cívica e historia. Nada de malo tiene fomentar el civismo, la identidad, la unidad. Es más, es necesario. Lo incorrecto es cuando se tergiversa por intenciones de unificar un país o un grupo, se tergiversa la historia, porque ahí todos perdemos. Todos perdemos. Porque el civismo... Claro, se ridiculiza un poco. Se ridiculiza. El civismo te da identidad. La historia te cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso ambas cosas no pueden confundirse. Pueden ir de la mano, sí, pero no son lo mismo. No pueden confundirse. Así que esa ha sido mi deliberación de hoy, chicos. Muy bien, muy bien. Tienes récord, Giancarlo. 516 personas se han conectado con tu relato.
Eso es un récord. Muchas gracias a todos. Vamos a darle un aplauso. Todos démosle un aplauso. Póngasela en la boca, póngasela. La bandera, por favor, póngase, sí. Esa foto tiene que ir en tu perfil de ahora en adelante. Gracias, Abdón. Viva el Ecuador, hijo de puta, vamos, carajo. Viva el nuevo Ecuador, carajo, viva el nuevo Ecuador. Mira, que era azul, tío, es azul, no, claro, es azul, es azul. Muy bien. Gracias, Yankee. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, ñaño, cuídate mucho. Bye, gracias a todos. Chao. Disfruta de su vida paradisíaca. Ahí. Bueno, muchachos, tuvimos 12 historias, 536 yo creo que hay que